Jacob, después de su largo exilio en Padán Aram, en casa de su tío Labán, se establece en Canaán, el país donde sus padres habían residido como extranjeros. Sus hijos ya crecidos se alejan de él con sus ganados. Solo le queda en casa José, el hijo que su esposa Raquel le ha dado en su vejez. Es ciertamente su preferido, pero el padre ama a todos sus hijos. Por ello llama a José y le dice: tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquén. Ve a ver cómo están ellos y el rebaño, y tráeme noticias. José, aunque conoce el odio que le tienen sus hermanos, responde al padre: heme aquí. El padre, rico en ternura y amor, envía a José en busca de sus hermanos, guardando en sus oídos la última palabra de entrega y obediencia de su hijo. Así José sale del valle de Hebrón, donde deja a su padre, y parte solícito hacia Siquem. Fiel, recorre el corazón de la tierra cananea, pero inexperto se extravía. Desorientado, camina a campo abierto, dando vueltas desde las faldas del monte Val hasta la ladera de Garizim, sin encontrar a sus hermanos. Al mediodía, el sol hiere implacable, sin que nada se libre de su calor. El aire se enrarece y se carga de espejismos. El campo es una desolación. La tierra reseca, agrietada por el sol, despide vapores de fuego, más ardientes que el fuego de la fragua atizada para fundir los metales. Los rayos del sol deslumbran los ojos. Los pastores recogen sus rebaños en torno a un pozo, o en lo alto de las colinas, donde corre, de vez en cuando, una ligera brisa, que, de algún modo, alivia el sofoco. José se acerca a uno de estos rebaños amodarrados. Le sale al encuentro el pastor, que le pregunta: ¿qué buscas, muchacho? José, con su voz reseca de calor y susto, contesta: busco a mis hermanos. En esta frase José resume la misión de toda su vida: busco a mis hermanos. Él no comprende seguramente todo el significado de esta búsqueda, pero en la obediencia al Padre vive su identidad más profunda. Solo al final de su vida encontrará a los hermanos como hermanos, reunidos en torno al Padre que los bendice. El corazón del hombre traza su camino, pero Yahvé dirige sus pasos, dice el libro de los Proverbios. La intervención divina para salvar al hombre impregna todos los niveles de su existencia, abarcando incluso la malicia de los hombres, de la que Dios saca la gracia. Dios provee el pan a un pueblo numeroso, sustenta a ustedes y a sus hijos. Esto que José dice a sus hermanos al darse a conocer, lo repite luego como palabra de Dios para todos los siglos. Son palabras que le brotan en ambos casos entre lágrimas. José se conmueve al descubrir los planes providenciales de Dios, que manda la lluvia y hace salir el sol para buenos y malos. Dios lleva a cumplimiento su designio de salvación a través de la bondad de los santos y de la maldad de los verdugos. Dios Padre se sirve para la salvación del mundo hasta del gran pecado del mundo, la crucifixión de su Hijo. Jesús resucitado le dice a María Magdalena: ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. La hermandad de los cristianos se funda desde arriba, en el Padre común, que es el Dios de todos. Esta fraternidad forma parte esencial del mensaje pascual. De aquí se deduce que todos nosotros somos hermanos, pues nuestro Padre
es uno solo, el del cielo. Jesucristo es el autor de esta nueva hermandad, al infundir en los discípulos su espíritu de hijos adoptivos de Dios. Cristo, tomando nuestra carne y nuestra sangre, se hace hermano nuestro para hacernos hermanos suyos. Se hace semejante a nosotros y no se avergüenza en llamarnos hermanos. Este es el plan de Dios, pues Dios nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. El que descendió como unigénito vuelve al Padre como primogénito. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Dice la epístola a los Romanos. José permaneció en Egipto junto a la familia de su padre y alcanzó la edad de 110 años. José vio a los bisnietos de Efraín, asimismo los hijos de Maquir, hijos de Manasés. Nacieron sobre las rodillas de José. José intimó a sus hermanos que no abandonasen el país de Egipto hasta que llegase el que el Señor había destinado para liberarles. Así reveló a sus hermanos que el Señor les libraría por medio de Moisés y del Mesías, en este mundo y en el mundo venidero. José dijo a sus hermanos: yo muero, pero Dios se ocupará sin falta de ustedes y les hará subir de este país al país que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por último, José narró a sus nietos y sobrinos la historia de su vida, para que se transmitiera de generación en generación. Les contó lo que le había tocado sufrir por el odio de sus hermanos, las molestias de la mujer de Putifar, las calumnias y envidias. Les habló de las perversiones de los egipcios. Al narrar su vida, no buscaba exaltarse a sí mismo, sino mostrar cómo el Señor no abandona en la tiniebla, en la esclavitud, ni en las angustias a quienes confían en Él. Les dijo: fui vendido como esclavo, pero el Señor me liberó. Me encerraron en la prisión, pero su fuerte brazo me sostuvo. El Eterno me ha nutrido cuando sufría el hambre, consolado cuando me sentía solo. En cuanto a ustedes, si proceden con constancia y humildad de corazón en el camino de la castidad y de la pureza, el Señor habitará en ustedes, porque Él ama la temperancia. Y si observan sus mandamientos, Él les ensalzará en este mundo y les bendecirá en el mundo futuro. Cuando alguien les quiera hacer el mal, oren por él, y el Señor les librará de toda desgracia. Después José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios les visitará sin falta y les conducirá a Canaán, la tierra prometida. Como yo he llegado ya al final de mi existencia, les ruego que hasta entonces se lleven mis huesos de aquí, y Dios les recompensará su bondad. Estas fueron sus últimas palabras. José murió a la edad de 110 años. Le embalsamaron y le pusieron en un sarcófago en Egipto. Todo Egipto le lloró durante 70 días. La carta a los hebreos recuerda la fe de José como fundamento de la esperanza futura. Dice: por la fe, José moribundo evocó el éxodo de los hijos de Israel y dio órdenes respecto de sus huesos. José evoca el éxodo futuro, cuando surja un faraón que ya no sabe nada de José. Los patriarcas viven y mueren, proclamando la fe en las promesas divinas. José muere después de haber visto nacer a los nietos de sus hijos, a los nietos de Efraín,
nombrado en primer término, y a los nietos de Manasés, hijos de Maquir. Hijo de Jacob según la carne, lo es igualmente según el espíritu, sin que el egipcio por adopción y su posición privilegiada de segundo en Egipto haya suplantado al esclavo hebreo. José se ha mantenido hebreo de corazón por toda su vida. Heredero de la fe de los patriarcas, José da a su palabra el significado profundo de esperanza en la promesa divina, y con ella sostiene a sus hermanos, que a su muerte quedan sin su auxilio. Pero gracias a la convicción de su anuncio, de que Dios ciertamente les visitará, su descendencia convertida en pueblo volverá a la tierra que Dios prometió con juramento a los patriarcas. José les anuncia que ciertamente poseerán la tierra de sus padres. Es también su tierra, y a ella quiere que sean trasladados sus huesos, como un día se lo pidió a él su padre. Así se lo exige él con juramento a los hijos de Israel. Los 12 hermanos son ahora un solo pueblo, Israel. Dios en ellos ha mostrado un camino de vida. Por ello, José el justo mereció que el mismo Moisés se ocupase de sus funerales. Los hijos de Israel, en cumplimiento de la palabra dada en el éxodo de la esclavitud de Egipto, transportan durante largo viaje los huesos de José, y al llegar a la tierra prometida, los entierran en Siquem, en la parcela de campo que había comprado Jacob a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 pesos, y que pasó a ser heredad de los hijos de José. Con emoción, el eclesiástico recuerda que los huesos de José fueron visitados. Dice: no nació hombre alguno como José, el guía de sus hermanos y el apoyo de su pueblo. Sus huesos fueron visitados. En el Bereshit Rabá, explicando por qué los huesos de José fueron sepultados en la tierra de Israel, se pregunta: ¿a qué se parece esto? Y se responde: se parece a unos ladrones que entraron en una cantina de vino, tomaron un vaso y se bebieron el vino. El dueño de la cantina les vio y les dijo: espero que les haya gustado. Ahora que os habéis bebido el vino, colocad el vaso en su sitio. Así dijo el Señor a los hijos de Israel: vosotros habéis vendido a José, llevad ahora sus huesos a su sitio, devolvedle al lugar donde le robaron. El Midrash dice además que el perfume de José, al ser vendido en Egipto, se extendió por todo el país. Hasta después de su muerte, siguieron perfumando los huesos de José. De este modo, Moisés pudo reconocerle entre tantos otros huesos en el momento de salir de Egipto y llevarles a enterrar en la tierra prometida. San Pablo dice algo similar de los cristianos. Dice: gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en su triunfo en Cristo, y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento. Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para los unos, olor que de la muerte lleva a la muerte. Para los otros, olor que de la vida lleva a la vida. El oro se purifica en el fuego, y los aceptos a Dios en el crisol de la humillación, dice el libro de los Proverbios. Para los sabios de Israel, la humildad precede siempre a la gloria. La historia de José es una ejemplificación de esta verdad. El túnel que desemboca en la humildad que acoge a los hermanos tiene un nombre: humillación. No se alcanza la humildad si el Espíritu Santo no hace madurar en las humillaciones. Solo se llega a la patria de la humildad a través de la kénosis. Así es como llega José, pasando
de humillación en humillación. Ante él se van cerrando todas las puertas, todos los caminos. El vestido, empapado del amor del Padre, se lo arrebatan y lo empapan en sangre. Los hermanos le venden los mercaderes. Después de haberle llevado a una tierra extranjera, lejos de los campos de su padre, hasta la luz se apaga sobre sus ojos, primero en la cisterna y después en la prisión. Como ha soñado el faraón, también José ha vivido sus años de felicidad en la casa del Padre, quizás hasta viciado por el Padre. Pero los años de la abundancia han pasado y le han llegado los años de escasez, de prueba, de alejamiento del Padre, de los hermanos. Por estos años no han consumado la abundancia de su amor por el Padre y los hermanos. En el corazón de José no han crecido ni el rencor ni el deseo de venganza. Dios ha sembrado en él la semilla de la humildad y con los ojos de la sencillez ha visto el plan de Dios en todos los acontecimientos de su vida. Por ello, después de los años de escasez, le llegan los años de verdadera abundancia, el tiempo de dar fruto y fruto en abundancia. El fruto de la vida de José será el cumplimiento de la misión que le había encomendado el Padre. Ve a buscar a tus hermanos. Buscar a los hermanos y reunirlos a todos con el Padre es la misión de Cristo en la tierra. Es la misión de cada discípulo de Cristo a lo largo de su vida.